Bienvenidos a Platicando con la maestra Mirna Webb. Este es un espacio para transformar la educación desde el corazón. Y si tienes un hijo que tiene algún problema o trastorno en el aprendizaje, o si eres un docente que está en esa búsqueda para mejorar la calidad de la educación, te invito a que te quedes aquí. Yo te digo qué puedes hacer. Eso sí, regálame tus comentarios, suscríbete, dale like y ayúdanos a compartirlo para que llegue a más personas que estén interesadas en el tema. Hoy estoy muy contenta. Tengo de invitada a una señora a la que quiero muchísimo, que he aprendido mucho de ella, que me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mis alumnos y también me ha ayudado a valorar a los padres de familia que realmente son muy responsables. Ella es Mayen, la señora Mayen, y porque yo le digo señora. Entonces, señora para acá y señora para allá. Así es. Entonces, si se presenta, por favor. Sí, mi nombre es Marien del Castillo y soy mamá de un adolescente con TDA de disperso en grado severo, diagnosticado. Y yo tuve la fortuna de conocerlos cuando él iba en cuarto de primaria. Hoy está a punto de entrar a la preparatoria. Primero de preparatoria. Entonces, imagínense todo este camino que ha sido muy significativo, porque ha sido un TDAH severo. Severo, de dispersión severa, ¿sí? Y estamos ya a punto de entrar a la prepa. Así es. Entonces, quiere decir que tenemos que aprender a vivir y salir adelante, siempre con la mejor cara. Pero hoy quisiera comenzar desde en qué momento se dan cuenta que a su pequeño algo lo está marcando, algo que es diferente al común denominador que vemos nosotros en los niños. Pues realmente es desde muy chiquito, Daniel, primero presentó la intolerancia a la lactosa. Uh-huh. Ese fue como un primer paso, ¿no? El pediatra nos recomendó una leche especial, con un espesante, con muchas cosas así de cuidados especiales como iba creciendo, ya su intolerancia iba mejorando relativamente, porque es un proceso muy largo y muy lento. Cosa que siempre he dicho, los doctores no hablan sinceramente con uno, ¿no? No le dicen, sí, la intolerancia es fuerte, sí, es un proceso que su estómago va a ir aceptando los alimentos, pero son años. No se va a aliviar en un mes, 2 meses, 5 meses, no. Han sido años, ¿no? Entonces eso los doctores no te lo dicen. Y luego lo de el TDA empezó cuando mi hijo iba en segundo de kinder y los niños ya empezaban a leer en manera silábica. Y mi hijo no podía. Y entonces ya veía que en las notas de la escuela necesita refuerzo en la escritura también. Mi hijo le costaba mucho trabajo escribir. Entonces, pues viendo eso, buscamos en internet y empezó a salirnos con la magia de la tecnología de ahora, pues que había un club que se llamaba Letraditos, donde a los niños que empezaban a leer les ayudaban si tenían algún problema. Inscribimos a mi hijo y fuimos, y ya después del curso que tomó ahí, la chica que era una psicóloga nos dijo que tendríamos que hacerle pruebas del TDA por la forma en que mi hijo reaccionaba y tenía esos... Segundo de preescolar. De preescolar. Cuando se supone que en preescolar todavía no los podemos diagnosticar o no los podemos clasificar como TDA. Sí. ¿Y ya lo veían? Sí, porque se ve la diferencia entre los niños que están leyendo mejor y mi hijo, entre que los niños que ya escriben rápido y mi hijo, ¿no? Entonces son como esos focos rojos que uno tiene que empezar a ver con su hijo. La manera también en que se relaciona con los niños.
la manera en que es su carácter diferente a los demás niños. Son más retraídos, no les gusta que le toquen sus cosas, y la tarea como que no es muy relevante para ellos, o sea, no les importa que haya tarea. Sí, no es significativo. ¿No? Y aparte, una cosa importantísima es que si el maestro no logra ser empático con el niño, todo se fue a la basura. ¿Cómo eran en preescolar los docentes o las docentes? Pues no saben, realmente no saben manejar niños que tengan esta neurodivergencia, porque para ellos todos tienen que cumplir con un estándar, tienen que cumplir con los temarios, y si aprendió el niño bien, y si no, y si no, pues la bolita se la pasan a los papás. Sí, claro. Y entonces, muchos papás, y eso sí lo he visto, y de manera muy personal, que uno, por toda la experiencia que tiene, se da cuenta de que otros niños son así. Pero les dices a los papás, oye, ¿tu hijo tiene algún problema porque le está costando? No, mi hijo no tiene nada. Lo niegan. Sí, lo niegan. Y entonces, ahí vienen los problemas, porque esto es una bola que si era una bolita chiquita, se acaba haciendo un bolón de nieve al último. Y si no, los niños no reciben el apoyo, acaban siendo los niños problemáticos, los que reprueban, los que empiezan con adicciones, los que pelean con los al que vamos a orillar a que su vida esté de cabeza. Claro. ¿No? Entonces, de entrada, segundo de preescolar, le llama la atención esta diferencia que tiene en el nivel de lectoescritura, y lo lleva a este lugar. En el momento en que le dicen, vamos a hacerle una evaluación, ¿cuál es su reacción? Vamos a hacérsela. O sea, usted no estuvo negada. No, porque es mi único hijo, ¿no? Entonces, el hecho de que no tenga yo con qué compararlo, pero sí con los compañeros, quiere decir que algo está pasando. Sí, claro. Y si no lo movemos en ese momento, lo apoyamos y buscamos la solución, se va a hacer más grande. Entonces, empezamos a ir hablando con el pediatra, que su pediatra nos dijo, bueno, pues entonces buscamos a un neuropediatra. Y ha sido sí he visto 15 neuropediatras, 20 psicólogos, 80,000 tratamientos, es decir, poco. Cada quien da su versión, cada quien pone, pues, qué es esta pastilla, qué es la otra pastilla, que ahora tomé ese, ahora tiene que hacer estos tratamientos y todo, pero ningún médico, ninguno de todos los que he visto, ha sido muy congruente y muy exacto en decirme las cosas. El último, ahora que estuve ya con 15 años de mi hijo con un psiquiatra, nada más me dijo que le hiciera otra vez un encefalograma y que lo mandara a hacerle uno del espectro autista. Y yo, ¿por qué? No, quiero descartar cosas, pero jamás me dijo el por qué a estas alturas del partido. Entonces, eso es una de las cosas que frustra a los padres, que los médicos no nos hablen claro y nos den un diagnóstico certero de lo que tiene. Claro, y qué difícil, ¿no? O sea, como papás, qué difícil enfrentarse en esta batalla de vamos a buscar a la persona más competente, ¿no? Y preguntamos, nos informamos y llegamos con el que creemos que es el ideal, ¿no? Así es. Y le hacen su primer estudio, su primer electroencefalograma, y ahí sale que tiene trastorno de déficit de atención, pero no es hiperactivo, sino disperso en grado severo. Ok, no tiene la hiperactividad. No tiene la hiperactividad, pero eso sí, en un estudio que le hicieron, tiene un tiempo máximo de atención de 5 minutos. Diciéndoselo después nosotros a los profesores, enseñándoles las pruebas y diciéndoles, aquí están todo segurísimo que no hicieron nada al respecto. No hicieron nada al respecto. Sí. Fíjese que esa es una situación, tristemente la veo hoy en día.
porque tengo muchos alumnos que tienen esa condición, le vamos a llamar. Y entonces me dicen las mamás, es que llego con el profesor y le digo, tiene TDAH, es que aquí está su evaluación. Sin embargo, todos los días no cumplió con la tarea, se paró de su lugar, da mucha lata, juega mucho, no me hace caso, me falta el respeto, no sé. Sí, pero yo ya le enseñé, o sea, ya le enseñé que tiene eso, entonces, pero no. No. Seguimos en la misma. Porque los profesores, dos cosas. La primera, no están preparados para estos tipos de niños. Y segunda, no quieren hacerlo, porque es trabajo doble. Tienen que trabajar con los chicos que aprenden más rápido y con estos que aprenden diferente, no quieren batallar. Porque para estos es una forma de aprender, para estos es otro. En las múltiples pruebas, mi hijo, su forma de aprender es auditiva. Entonces, muchas veces, mi hijo, en vez de estar volteando a ver al maestro, se voltea de lado para estarlo oyendo. Pero entonces el maestro ya lo regañó porque te volteaste, ya te estás distrayendo. Pues si lo estoy oyendo, no, te voy a poner un reporte porque no me estás haciendo caso. Entonces, ahí viene el conflicto de los padres. Uno se molesta porque les está diciendo, mi hijo tiene una neurodivergencia, aprende de manera diferente, es auditivo, tiene que hacer todas estas recomendaciones que le dio el psicólogo y no lo están haciendo. Entonces uno se enoja, se frustra y el chico se frustra peor. Sí, claro. Porque ahorita, por ejemplo... Porque le marcan que no puede. Sí. O sea, tú no puedes y lo van señalando sobre eso, ¿no? Y eso es una cosa terrible en la escuela, ¿no? Por eso lo tuvimos que cambiar de una escuela de muchos alumnos a una que fuera más chica, porque todos, es que Daniel nunca cumple, es que Daniel siempre está distraído. No es que esté distraído, es que él ve las cosas de manera diferente, ¿no? Sí, claro. Él tiene una manera de resolver las cosas de manera diferente, no lo hace tradicionalmente como todos los niños y entonces ya lo tachan de que él es un tonto, que no sabe y todo. Entonces su autoestima me la bajan hasta el suelo. Claro. Cuando usted entra a primero de primaria, me imagino que tuvo una junta con la directora, con la maestra, se les llevaron todas las pruebas otra vez, se les dijo todo. ¿Como colegio a qué se comprometieron? No, según ellos sí, porque son incluyentes, pero la realidad es que no hicieron nada. No hicieron nada que mi hijo se pasaba solo los recreos, porque no podía congeniar con los niños porque escribía más lento, leía más lento y lo tachaban de, pues es que él nunca aprende, es el que es el más retrasado. Fíjese que ahí sí me consta lo que está diciendo. En alguna ocasión, Daniel me platicó, estábamos hablando y le digo, bueno, ¿y qué haces en recreo? Y me dice, nada, me siento a comer mi lunch y luego cierro mi lonchera y me voy a caminar por todo el patio. El colegio es muy, muy grande, tiene un patio enorme. Y entonces le decía yo, ¿y por qué? Dice, porque así nadie se da cuenta que estoy solo. O sea, todos me ven que voy para algún lugar, pues ni me hacen caso y ni se enteran hacia dónde voy, ¿no? Así es. Eso, así se me hizo un nudo en la garganta y dije, ¿y tus profesores que no se han percatado que estás solo en el recreo, no, que estás caminando? No, porque es más cómodo no ver la diversidad que tenemos por alumnos. Claro, ¿no? claro. Eso es lo más lamentable. ¿Cómo manejaron esta situación en casa cuando es chiquito? O sea, cuando apenas les están dando el reporte de lo que tiene Daniel, ¿cómo lo manejan como familia? Híjole, primero a mí... ¿Crisis? Primero, la crisis fue la mía, porque a mí me costó mucho trabajo aceptar que mi hijo, mi único hijo, tuviera algo. Es muy difícil como madre, es cuando te preguntas, pues cuando estuve embarazada, ¿qué tomé? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿O por qué? ¿Qué hice mal? O si fue porque fue un embarazo tardío, si fue porque fue muy joven, si fue porque esto, si fue porque el otro. Entonces uno se echa la culpa y es horrible porque uno dice, híjole, ¿en qué fallé? ¿No? ¿En qué le fallé? ¿En qué le fallé? ¿En qué me fallé? ¿En qué le fallé al papá? ¿En qué le fallé a la familia? ¿No? Y entonces hasta que uno empiezas a decir, no, es que no es tuyo, es mejor, dependiendo de la fe que tenga uno, pues decir, es que es una prueba que Dios me mandó.
Si no soy suficiente, si no fuera este problema tan duro y tan difícil de afrontar, no sería yo capaz, Dios no me lo hubiera mandado, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces mejor lo manejo como que es algo que yo tengo que afrontar, es algo que yo tengo que vivir y superar para que él sea mejor. Y si él tiene algún problema en su vida futura, sepa que cuenta conmigo para siempre, ¿no? Entonces es el primero aceptarlo yo, sí, claro, que lo acepte el papá, porque también mi marido se quedó pues en shock, decir, pero es que ¿por qué? ¿En qué pasó, no? Y ya inmediatamente buscar una solución, buscar ayuda, porque es algo que no entendíamos, sí, porque claro. Esto es nuevo. O sea, la primera ayuda que llegó fue para ustedes, como matrimonio. No para nosotros, ¿Para entenderlo? Sino entenderlo primero nosotros, ajá, aceptarlo, y después empezamos con el niño luego, ¿no? Porque ya después, ya más grande, ya que empezamos a ver que iba caminando Daniel, entonces sí, ¿sabes qué? Pues pasa esto, ¿no? Y hablar con alguien y decir, pues es que no fue tu culpa, es algo natural que le pasa, hereditario, sí, no los han confirmado 1000 veces, es hereditario, pero no es su culpa, es algo que no sabemos de dónde viene, pero está. Pero está. Exacto. Y es algo que tienes que solucionar. O al menos, si no se soluciona, ayudarlo para que sea, si no normal, porque la normalidad no existe, sino para que sea aceptado, se sienta a gusto y su autoestima esté elevada y crezca y estudie y haga lo que a él le gusta. Porque ese fue otra cosa, ¿no? El decir, híjole, te está costando mucho la escuela, y si no acabas, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, apoyarlo, sacarlo inmediatamente de una escuela que no lo entendía, llevarlo a una escuela más chiquita, donde fueran menos y prestaron un poco más de atención, ¿no? Sí, claro. Para que entonces, y hablar otra vez con los maestros, hacerles entender que es un niño neurodivergente, que tiene estas cosas y necesita apoyo y decirles todo lo que decían los psicólogos, ¿no? Claro, y no darse por vencidos. Fíjense, papás, todos pueden pasar por una situación así. Obviamente nadie quiere que su hijo tenga ni un lunar que lo pueda hacer sentirse feo, ¿no? Uh-huh. Entonces, menos un trastorno. En el momento en que te detectan el trastorno, la reacción de los papás primero, es la negación. Es natural. Pero ¿por qué a mí? Es natural. Pero si yo me quedo ahí, no salgo ni lo saco adelante. Entonces es asumir responsabilidad de papás. Gracias. Decir, no hay de otra, es como el volcán. Claro. Ahí está el volcán y tengo que aprender a vivir con el volcán. Esto es nuestro hijo. Nuestro hijo tiene TDA. Punto. Bendito Dios que es TDA, que puede aprender a vivir con él y a salir adelante y ser muy exitoso. Porque también los TDA tienen una capacidad maravillosa, tienen oportunidades, siempre y cuando tu papá la trabajes, siempre y cuando le des todas esas armas, sí, claro, para poderse enfrentar, ¿no? La seguridad de que cuenta contigo y que sí, lo apoyas, porque una cosa que hemos visto y lo hemos capitalizado a través del tiempo, ¿no? Su cerebro no funciona como los de los demás niños. Uh-huh. Para ellos tiene una manera de resolver las cosas totalmente diferentes. Sí. Y una característica de ellos es que todo lo dejan para el último. Sí. Y lo solucionan en 3 segundos. En 3 segundos. Es que y de la manera más sencilla, sí, porque no es importante hacerlo de otra forma. Es que para ellos, yo siempre he dicho que ellos no tienen así como que la angustia de cumplir con las cosas, ¿no? Y ellos rápido lo solucionan de la manera más fácil para ellos y me dice, es que no seas tan aprensiva, mamá. Yo lo voy a hacer, ya sé que lo tengo que hacer. Y lo hacen y cumplen a su manera. Porque otra cosa es, como me dice, no quieras que sea un niño de 10 porque no soy un niño de 10. Pero nunca ha querido eso usted, me consta. No, yo no he querido, no.
pero yo digo, es que tienes que mejor sacar un mejor promedio. Y me dice, ¿para qué, mamá? Un promedio no refleja lo que yo sé. Felicidades, aplaudo a Daniel. Sí, efectivamente. Él dice, esto no va a decirme cuánto es lo que yo sé. Sí, claro. Sí, tiene toda la razón, Daniel. Y una cosa que siempre he dicho, los maestros tienen que ser muy empáticos con ellos. Desgraciadamente estos niños, si al maestro de entrada siente que lo rechaza, ya no hubo conexión. Ya no hubo conexión. ¿Y qué pasa con eso? Pues no hay conexión, hay un rechazo del alumno hacia el profesor, no cumplo con sus trabajos, no le hago la tarea, lo hago si quiero y al aventón, no lo oigo y no le presto atención. Sí, claro. Entonces, y lo siento está atrás para que no me delata así ni es. me distraiga a los otros. Claro. Le pregunté a un sobrino, le dije, dime, ¿qué profesores recuerdas? Cuéntame algo de ellos. Y me dice, ay, pues creo que a la Miss de primero. ¿Y por qué? Pues no me acuerdo por qué, pero creo que ella era buena gente conmigo. ¿Sí? Y los demás, no, nadie me quería. ¿Sí? Nadie, no sé qué, y se pone a platicarme todo. Y digo, ¿cómo es posible que nosotros docentes podamos ser tan insensibles? Claro. Que no podamos observar y detectar lo que trae ese alumno, ¿no? Que no depende de él. Claro. No es ni por grosero ni mucho menos, es porque así es su condición y tenemos que aprender a entenderlo. Primero, lo observo, lo conozco, me informo de qué pie cojea, claro, para ver de qué manera lo puedo apoyar. Es que esa es otra cosa, el informarse. Porque aunque ya les hayas dicho a los maestros anteriores, a la directora, a todos, los siguientes maestros no les pasan un reporte de los alumnos. Porque yo se lo pregunté a la maestra, es que yo le di a la maestra anterior todo el acompañamiento que tenía que ser mi hijo, todas sus características y cómo. Y fíjese que en las escuelas ya se te pide una ficha descriptiva, donde cada año tú escribes y se la pasas al siguiente docente. Y la tiene que leer el docente y así la va llenando y es como el historial de cada uno de los alumnos para que conozca realmente quién es, qué le funcionó, qué no le funcionó, ¿no? De qué manera lo vamos a apoyar. Pero ni no siquiera, lo hacen. No nos gusta leer. Es que no lo hacen, porque a mí no me habían dicho nada. Y le digo, es que no puedo hacer cada año lo mismo. Bueno, un docente de esa primaria, de la grande, que haya apoyado a ninguno. Por eso me salí. Y aparte de todo, nos tocó la pandemia. Que fue horrible. La pandemia para este tipo de niños fue caótica. Sí. Porque ellos no aprenden a través del Zoom. Sí. Su atención es nula porque hay demasiados distractores. Demasiados. Están en casa, tocan el timbre, pasa el del agua, el del gas, el del refresco, todos pasan, tocan, hablan por teléfono. Tengo mi lápiz, mi cuaderno, apunto el teclado. Ya se me cayó la lápiz, ya ladró mi perro. Entonces, si normal para todos fue un caos, más para ellos, claro. No. Entonces, ahora Daniel tiene unas lagunas de esos 3 años que fue la pandemia, que le está costando horrores superar, porque como esto son seriadas, pues es un rezago que se está haciendo bola de nieve, sí, claro. Hasta que ya está de un tamaño increíble, claro, ¿no? Claro. ¿En qué año se sale de este colegio? En cuarto año. En cuarto y pasa a quinto en el colegio más pequeño. En el colegio más pequeño. Ok. Y ahí en ese colegio, ¿cómo nos va con Daniel? Pues al principio fue muy difícil el adaptarse a nuevos alumnos. A un colegio más chico. A un colegio más chico, una forma totalmente diferente de hacer las cosas, ¿no? Eran más tradicionales. El anterior era más tradicional, un poco más abierto, un poco menos rígido en las tareas, un poco menos rígido en todo lo cuanto a la forma de
enseñanza y un poco más abierto a nuevos métodos, pero hubo un problema ahí, que escribían todo en manuscrita, con pluma fuente. Era un reto para mi hijo, porque si bien son niños que a la hora de escribir no son muy cuidadosos ni con la letra, ni con el lápiz, no tienen buena motricidad. Y entonces a la hora de eso, pues era, no entiendo ni lo que escribiste. Y entonces, como empiezan a escribir ya más y tiene que ser más, pues ¿qué hacía mi hijo? Se cansaba y ya no escribía. Y entonces, incompleto en los temas, incompletos en los apuntes, incompleto. Fíjese que yo tengo un recuerdo como agradable de ese colegio, del cambio que dan, porque también es importante cómo hacer el cambio. No fue de, ay, el colegio que más me guste lo cambio ya, no. Para poder hacer ese cambio, si no me equivoco, recurrieron a la psicóloga, la psicóloga fue con ustedes. Sí, fuimos, hablamos con los profesores, a usted le tocó ir a hablar con los profesores, ir a decirles la condición de Daniel, decirles cuál es el acompañamiento. Y para todo, buscar la mejor opción. Para buscar la mejor opción, porque si bien necesitamos uno más pequeño, si bien necesitábamos uno que estuviera también cerca de casa, no, porque hay unos que nos recomendaban, pero están hasta Cholula. Entonces, pues mi hijo, ni pararlo tan temprano, 1 hora antes. Con el tráfico de Puebla ahorita, no. Y luego de regreso, y luego una de las cosas que siempre nos han dicho los doctores, que este tipo de niños tiene que tener una actividad física, sí o sí. Entonces, córrele con las tareas, córrele, vete al fútbol, regresas, tareas, báñate, acaba lo que tengas que hacer, y así todos los días. También es un saturarlo, ¿no? Y también las clases particulares, porque desde siempre mi hijo estaba en clases particulares. Sí, claro. Como le dicen, maestra sombra, para que lo que se le atore estuviera pendiente de él y explicarle las cosas que no Porque entiende. Aparte estaba esa carencia de atención dentro del salón de clases. Claro. Entonces, el docente, al no ponerle la atención necesaria a estos niños, entonces, pues sus lagunas son más grandes. Sí. Total, mamá va a resolver después. Y no, eso no debe de ser. Cuando un niño sale del colegio, tiene que salir igual que todos. Tiene que salir con el conocimiento aprendido. Pero también tiene que salir feliz. Y Daniel no salía feliz. Siempre salía enojado, siempre salía frustrado, o porque lo regañaron, o porque ya se peleó con el compañerito, o porque ya le escondieron sus cosas. Porque le quitan sus cosas. Porque le quitan sus cosas. Es que eso es siempre, ¿no? No es nada más de este tipo de niños. Todos los niños son así, todos los niños son, pues tú tienes más lápices, pues te los quito. Y hay uno más abusivo que el otro. Claro, también sobre todo los que tienen hermanos mayores que aprendieron a defenderse. Sí, claro. Se van contra estos que nunca han tenido hermanos y que pues nunca tienen que compartir nada, ni que se tienen que estar cuidando, porque eso es lo que le digo a mi marido, es que no hemos enseñado a Daniel a ser cuidadoso de sus cosas porque sabe que a él, aquí en la casa o con su familia, pues nadie le va a quitar nada. Pero ¿qué tal afuera? Bueno, pero aunque le hubiera enseñado a cuidar sus cosas, es algo que a ellos les pasa, no es importante. O sea, lo puedo dejar por aquí o lo puedo dejar por allá y no tienen valor. Luego las cosas no tienen mucho valor. Pero ¿sabe que también otra cosa, maestra? Es, te lo presto con tal de que seas mi amigo y que me dejes jugar contigo o me aceptes en tu grupo. Sí, eso es otra de las cosas muy difíciles como madre aceptar, que tu hijo tiene que hacer ese tipo de cosas para que lo acepten. Sí, claro. Y sufres porque no quieren a mi hijo. Exactamente. O porque no tiene amiguitos mi hijo. Esa es una pregunta que siempre nos he hecho. ¿Por qué no tienes amigos, no? Pero este tipo de niños, como mi hijo, le gusta ser líder y le gusta decir cómo se hacen las cosas. Es muy difícil a los más niñitos que te estén diciendo cómo hacer las cosas. Aparte de todo, su cerebro va revolucionado. Entonces,
ellos están pensando muchas cosas y interrumpen a los demás y los interrumpen porque no es así, porque estás mal, y no porque les gustan a los otros. Y entonces no les gusta. Y aparte te dice, estás mal y va a ser mal por esto y esto y esto y esto y esto, y entonces ya te volviste malo porque tú me dijiste y ya no quiero jugar contigo. A mí muchas veces me decía, no, así no es. Y a ver, venme bien. ¿Crees que te voy a engañar? ¿Crees que te estoy diciendo una mentira? No. Ah, bueno, entonces confía en mí y hazlo como te digo. Sí, porque era, no, así no, es que a mí me dijeron que no, tiene que ser diferente. Créemelo, así es. Pero es que eso le pasa mucho, porque él tiene una manera de resolver las cosas diferente, aunque llegue al mismo resultado, aunque sea diferente de como el maestro pone, pero se lo pone mal, entonces él se frustra. Sí, claro. Le voy a decir un ejemplo que me dio muchísimo coraje, pero mi hijo tiene una materia que se llama emprendimiento. Y entonces tenían una maestra donde su producto era unas bombas de jabón para sanitizar el baño. Y las hizo y estaba súper emocionado y todo. Desgraciadamente la maestra la dan de baja y se va. Pero se lleva la carpeta con todo el producto, bueno, con todas las cosas, las instrucciones y todo el trabajo que había hecho mi hijo, ¿no? Llega la nueva maestra y Daniel ya no se lo puede presentar porque se la llevó la otra y se lo dice y no le creyó. Y entonces mi hijo, yo se lo entregué a la maestra, ya me había aprobado mi producto y ya habíamos hecho todo, ya habíamos hecho el nombre, la marca y todo. La otra maestra no lo acepta y no lo acepta y no lo acepta. Y entonces mi hijo se enoja y le dijo, no es mi culpa, así literal, no es mi culpa que la otra maestra se lo haya llevado. Si no lo tengo es porque ella se lo llevó. ¿Qué quiere que yo haga? Pues vuélvelo a hacer. Qué fácil, ¿no? Entonces mi hijo se molesta. Y entonces dijo, no lo voy a volver a hacer. Llega el día de la feria del emprendimiento y mi hijo, pues, tuvo que volver a hacer el regañadientes. Y porque no le mostró la carpeta que se había llevado la otra maestra, le puso 8. Hasta el día de hoy, mi hijo no quiere hacer nada en emprendimiento, porque esa maestra sigue molestando. Sí, claro. Entonces ya es una predisposición de mi hijo contra esa maestra. Sí, claro. Entonces, ¿y de la maestra contra él? Y también. Y no te trabajo, no te enseño y no hago nada. Y por más que yo le digo, mijito, por favor, es tu calificación, ella tiene el sartén por el mango. No, y no me importa, y no me importa. ¿Y qué cree? Que yo no estoy de acuerdo en eso. No es que el docente tenga el sartén por el mango, no puede ser eso. O sea, el maestro tiene que tener empatía con los alumnos, tiene que entenderlos, tiene que conocerlos, tiene que tener tolerancia. O sea, tiene que tener un catálogo de situaciones, claro, que la hagan entender a todos sus alumnos. Y más si sé que tengo un niño con un trastorno en atención. Claro, pero no quieren tener complicaciones. Quieren que sea todo facilito, como ellos vengan, y es como, yo te doy la clase, el que captó, y el que no, también. Claro. Y ahí le voy a decir una cosa, yo aplaudo el que estén ustedes siempre pendientes de Daniel. Nuestros niños necesitan a mamá y a papá atrás de ellos, que los estén, sí los tenemos que hacer autosuficientes, por supuesto, tienes que darle esa seguridad para enfrentar sus problemas y la capacidad de resolverlos. Claro. Pero sabiendo que atrás está mi mamá y mi papá que me apoyan. Claro. Porque no voy solo en esto. Y los docentes, por favor, para eso están. Ubíquense en qué lugar están. Tú decidiste ser docente. Entonces, trata como debe de ser a cada uno de tus alumnos, porque les debes respeto y porque al final del camino es lo más hermoso que te va a quedar, la satisfacción de haberle dado a cada uno lo que necesitaba. Sí, claro, eso es muy importante, que los alumnos los recuerden con cariño. Sí, claro.
porque no es lo mismo decir, híjole, este maestro me enseñó y con él aprendí, ay, no, este maestro es un nefasto, me hizo la vida de cuadritos y por su culpa odio la materia. Sí, claro. Qué triste, y ¿no? sí pasa. Sí, y sí pasa. Fíjese que mi sobrino me contaba, o sea, para él toda su escuela fue nefasta, porque fue el señalado, el no sabes, el no puedes, y entonces él cae en el me vale la escuela. Sí, claro. Me vale. Claro. ¿En qué momento cambia ese chip? Cuando él entra a jugar fútbol americano, que es un buenazo en fútbol americano, y lo aplaude el profesor y lo pone, pero súper bien. Entonces él se da cuenta que sí puede. Claro. Y es cuando su chip cambia y es, hoy en día, gracias a Dios, es muy exitoso, es un empresario muy exitoso que está todo el tiempo así. Entonces, no tenemos que cerrarle las puertas a nuestros niños. Sí, y otra cosa, maestra, que, por ejemplo, Daniel le cuesta mucho trabajo los exámenes, porque se pone muy nervioso. Búscale formas de Entonces, búsquenle formas de valor. Se los hemos dicho. No, el examen vale tanto por ciento, la libreta esto y esto, y de ahí no se sale. Claro, entonces el niño se frustra porque no puede con el examen, claro, pero es brillante cuando resuelve las cosas. Entonces les digo, le digo, mira, si no puedes con esta materia, no te preocupes, pero vamos a buscar algo que te guste. Y entre todas esas cosas, porque siempre hemos tratado de enseñarle a Daniel, si no te gusta las matemáticas, pues a lo mejor te gusta la química. Y entonces sí le gustaba la química, y entonces le conseguimos muchos estuches de esos de química que venden de juegos para que pudiera hacer sus experimentos, que eso es una de las cosas que más le gusta. Y en ese momento de la química y empezó a ver que le gustaba la cocina, que le gustaba cocinar. Y entonces empezamos a enfocar eso, de que fuera un lugar en el verano o en los puentes para que fuera a aprender clases de cocina. Y entonces ha empezado a hacer cosas maravillosas. Va a ser un chef. Y a lo mejor es un chef, no necesariamente va a ser un ingeniero, un licenciado, un administrador, a lo mejor es un chef y es un chef muy bueno. Y entonces no hay que casarnos los papás con que queremos que los hijos sean lo que nosotros queramos, no, hay que dejarlos que sean lo que ellos quieran, y más sobre estos niños que tienen una capacidad diferente de ver la vida de manera diferente, ¿no? Entonces, si a él le gusta la cocina, bienvenido, adelante, claro, ¿no? Si a él le gustaba ser veterinario, porque primero éramos bomberos, luego policías. Iba a recorrer todos los oficios. Entonces, sí, ya luego quería ser veterinario, luego médico, pero luego no. Pero él tiene un don que él es muy empático con las personas. Entonces, mucha gente me dice, pues a lo mejor es un buen psicólogo, aunque también tiene una facilidad de palabra y le gusta dialogar, a lo mejor es un mediador, a lo mejor puede ser abogado, pero mediar, ¿no? Entonces hay que ir viendo lo que a ellos les gusta y con lo que se sienten como pez en el agua, ¿no? Claro. Eso. Y le voy a decir otra cosa. Lástima que los docentes que han pasado por la vida de Daniel se han perdido lo agradable que es. Claro. Sí. Porque, bueno, yo que tuve la fortuna de estar con él cuántos años, ¿no? ¿Cómo lo disfruté? O sea, realmente era agradable, simpático, bromista, no era un problema. Y venía con una mochila enorme, gigante, sí, cargando todo, y él ya sabía que yo le revisaba la mochila siempre. No se la dejaba a mamá que la revisara, no, pero ya sabía que entraba a mi casa, ponía su mochila, yo la abría, sacaba todo, le ordenaba, le quitaba la basura, porque eso sí, cómo guardan basura, papeles, papelitos y todo, papelotes, todo. Y luego revisaba yo, ¿y esto qué es? Es un examen, pero, es que se me olvidó. ¿Qué cree? Hay un examen. Porque sí, también tengo que ser los ojos de ustedes, ¿no? Claro. Pero el perderte la oportunidad de conocer a un Daniel, a un Lorenzo, a un Juan, a un ¿cómo Pedro, se llame? Sí. Qué tristeza. Porque sí, claro, yo puedo decir que sí fui feliz con mi Daniel,
y vas creciendo con él y vas aprendiendo muchas cosas, te va enseñando otras. Claro. ¿No? Donde te dice que no es una discapacidad, entendámoslo, es un trastorno, es una condición. Es una condición. Su condición, su problema está en los periodos de atención que tiene, que son muy cortos. Pero no por eso quiere decir que no entiende o que no siente o que no mira la vida igual que todos. No, sí, porque está al parejo. Entonces, nuestra misión como docentes es hacer que nuestros alumnos sean felices y darle las herramientas para que en un futuro ellos sean hombres exitosos y felices. Claro. En este caso, lástima que le han dejado el camino solo a papá y a mamá, ¿no? Que los docentes dicen, no me saquen de mi zona de confort, en este caso con Daniel, ¿no? Porque ha sido muy, muy marcado el que me lo han dejado solo, ¿no? Claro. Lástima, pero la grandeza de mamá y papá que están ahí. Pues sí, el primero, como le dije, primero aceptarlo, después no darte por vencido y armarse de paciencia, armarse de una paciencia increíble porque estos niños no son fáciles. Su estado emocional es muy cambiante. Entonces pasan de estar enojados a muy contentos y luego si les fue mal en la escuela porque les dijeron algo, en vez de llegar y decirle, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás enojado? No, tratar de encontrar la manera de comunicarse con él porque ellos se cierran y son herméticos y no te quieren decir nada. Y tratar de comunicarse con ellos y tratar de entender qué es lo que está pasando. Porque uno, a veces uno dice, ay, por esta tontería te enojaste, y para ellos es algo importantísimo. No es tontería. No es una tontería, es algo que les dolió. Sí, y entonces, cuando uno lo entiende y lo ve como madre, uno quiere ir a matar a todo mundo, porque lastimaron a su hijo, ¿no? Sí, claro. Y aún cuando vas y les dices a los profesores, por favor, que venga, mi hijo es así y asado, no lo hacen. Y lo que te digo, que tampoco los médicos son sinceros y te dicen muy claros en la condición, ni claros en los diagnósticos. Te digo que hemos pasado como con 20. Y luego remata que en las terapias, pues tampoco han funcionado las terapias, porque literal, Daniel decía, pues sí, me ponen a trabajar y él se pone a chatear o se pone a jugar con su teléfono. Pues eso no es un buen terapista. Un buen terapista es el que está pendiente de su paciente, no el que le deja tarea y se pone a ver el teléfono, se pone a ver la computadora, se pone a jugar. Claro. Un niño con TDA, yo lo ubico mucho con una mesa de 4 patas. Una pata es la familia, una pata es la escuela, una pata es su entorno con el que está él, y el otro es esa parte de las terapias, del psicólogo, del neurólogo, de todo lo que puedo necesitar. Incluso, no en todos los casos se tiene que medicar. Claro. No en todos. No. Pero hay algunos que sí es necesario, pero una medicación sin terapia de nada sirve. No. Tiene que ir acompañado. Entonces, si una pata está coja, mi niño no puede ser exitoso en su momento, en su realidad, en su presente, mucho menos en su futuro. Entonces, aquí ustedes han tenido que estar enderezando esa mesa, porque la pata de la escuela ha estado coja. Siempre, pero siempre ha estado coja. No hemos encontrado una escuela a estas alturas, casi entrando a preparatoria, que haya sido ni funcional, ni haya brindado el apoyo necesario para mi hijo. Y mucho menos un maestro en escuela, salvo el maestro de español que tiene ahora, que sí ha logrado esa conexión con mi hijo, para que mi hijo a su materia le preste atención. No me diga el apellido, dígame nada más el nombre. José Luis, el profesor José Luis. Profe José Luis, yo te felicito realmente por ser un buen profesor.
Sí. Realmente. Ojalá que muchos fueran como tú, José Luis. Sí, ojalá. Sí. Ojalá que hubiera más profesor José Luis en cualquier escuela donde van estos niños. Ojalá. ¿Y qué crees? Que sí los hay. Sí los hay. No le han tocado como quisiéramos a Daniel. Porque yo me acuerdo que tuvo una profesora, no estoy segura si fue quinto o sexto. Eso sí, era muy tradicional la maestra, pero yo veía cómo lo ponía a trabajar. Y repites esto y lo haces con bonita letra y muy bien, y le ponía su palomita y le revisaba todo. Entonces Daniel tenía que estar como muy al pendiente de todos esos detalles que de suyo suele olvidar. Claro. Entonces yo decía, eso está bien, a mí me gusta esa maestra, ojalá que te toquen más así. No importa que sea muy tradicional la maestra, pero de alguna manera está haciendo conexión contigo. Sí. Pero en las siguientes ya no hubo esa conexión. El cambio de primaria a secundaria fue difícil. Y luego la adolescencia, ¿cómo nos fue en la adolescencia? Pues seguimos en eso, porque estamos tiene 15 años y está en el no, todo es no, y mamá es el enemigo mortal, porque sí, mamá claro. No hay permiso, no cumpliste, no esto, no. Y otro reto es los dispositivos. Qué bruto. El enemigo de nuestros niños. Un horario, el establecer, no estés jugando, el establecer, deja de chatear, ya no, ponte a hacer la tarea. Es un batallar como padre. Sí. Tratar de hacerlos entender que no es bueno. Pero también es una herramienta maravillosa que me hubiera gustado cuando yo fuera estudiante tenerla, mano. Digo yo, es que qué maravilla, en un clic ya todo, tenías que ir a la biblioteca a sacar 80,000 libros para obtener información. ¿Y qué cree? Yo no estoy tan de acuerdo. Yo todavía me sigo peleando con ese manejo de la información y la inteligencia artificial, y me hace cosas maravillosas. O sea, claro. Me puede diseñar todo un plano, pero perfecto. Claro. Lástima, estoy limitando tu creatividad. Sí. Para mi gusto. No, sí, yo lo entiendo. De reconocer la riqueza. No, claro, pero yo lo veo desde dos puntos de vista. La facilidad y la accesibilidad de tener información que muchos niños no la tenían a la mano. Pero también ha sido para que ChatGPT, hazme el informe que pide el profesor y le pones algunas palabras para que yo no sepa que lo copié y pum, pum, ya lo hice. ¿Y el profesor le pone 10? Y el profesor pone 10. O sea, ¿dónde está la riqueza? En ninguna, pero hay otras cosas que si no tuvieran la accesibilidad a este dispositivo, no pudieran encontrar los temas que requieren ahora. Sí, claro. Porque no hay una biblioteca más que la UNAM que tenga todos los libros que necesitamos, ¿no? Y más que ahora, yo no entiendo por qué les están poniendo a hacer cosas a los niños que no van con el temario que deberían de estar teniendo, ¿no? La reforma educativa no ha cumplido, sí, digámoslo, sí, con lo que debería hacer. Los niños salen sabiendo el conocimiento ha sido tan poco que los niños ni leen, ni estudian, ni saben multiplicar, ni saben sumar, ni saben restar, ni saben multiplicar, ni dividir. Y por ejemplo, en el caso de Daniel, recuerdo que le gustaba muchísimo la historia. Sí. Era lo máximo, la Segunda Guerra Mundial creo que se la sabía. Ajá, lo único que le faltaba era haber vivido en esa época. Pero un niño que no es ubicado en este punto, no le desarrollas el gusto, la investigación, el querer saber más, hazme un proyecto, tráelo a la vida, relaciónalo, motívalo. Todo eso le ha faltado al docente con Daniel. Lástima. Estamos a punto de pasar a la prepa. ¿Ya tiene prepa? Sí, ya, gracias a Dios, ya lo inscribimos. ¿Encontró una prepa? Encontró una prepa que le gustó. Es que eso es tampoco imponerle donde quieres que estudie. Sí, claro. Sino busca una prepa que sea no tan grande, que sea chica, que esté cerca de la casa, porque no vamos a correr hasta
hasta el otro lado de la ciudad, y que a él le guste el ambiente, que le guste la ubicación, la instalación. Sí, porque tiene uno que pensar en todo. El que va a estar ahí adentro es él, no él. uno. Sí, ¿no? claro. Y ya lo encontramos, ya lo inscribimos, gracias a Dios. Lo mejor de todo es, como dice él, no tuve que hacer examen de admisión, porque ahí es donde mamá reparaba, por el tema de los exámenes, que son muy difíciles, la presión para él. Bueno, ¿no? Pero ya ve que ahorita ya dijeron que no hay evaluaciones, ya no importa. No. Ya ni me diga porque... ¿Qué le digo? Pues es que si realmente los evaluaron, los reprobaban a todos. Sí, tristemente. Por eso el trabajo tiene que ser, en este caso muy particular, está en sus manos. Sí, claro. Está en sus manos, y el día de mañana estoy segurísima que Daniel, lejos de decir, ay, mi mamá es un dolor de cabeza, no quiero verla, no. Se va a voltear y le va a decir, gracias mamá por estar conmigo. Gracias porque me diste la mano desde el día 1 y nunca me soltaste. Ay, eso es para Estoy segurísima. Conozco a Daniel y estoy muy segura de que el día de mañana le va a decir, gracias mamá, gracias papá, porque caminaron conmigo. Sí, y eso espero que todos los chiquitos que hemos visto a lo largo de todos los años, pues que ojalá reciban un poco de atención, ¿no? Sí. Porque hay muchos chiquitos abandonados. Claro. Eso es muy triste. Claro. Pero, pues ok, si los papás no quieren, pero a la escuela, pues a la escuela, mientras tú pagas, pues aprendas o no aprendas. Claro. Este es un llamado para todos ustedes docentes. Hacer conciencia. Conciencia. Hacer conciencia de que tenemos toda la oportunidad de ser diferentes, de dejar huella, de sacar a nuestros alumnos adelante. Es tan importante el darle la mano al alumno, el darle un abrazo, el decirle te quiero, no importa que no me pongas atención, te quiero por ser Daniel. O aunque sea un logro, porque te aplaudo. Te aplaudo el 6. Te aplaudo el 6. Te aplaudo que hoy concluiste tu trabajo. Oigan, reconozcamos a Daniel. Sí, es tan importante que él se sienta motivado y parte de ese grupo. Que puede caminar al ritmo de todos, con sus tropiezos, pero que lo puede hacer, ¿no? Claro. Ya vamos a pasar a prepa. Ya ha pasado toda una vida para Daniel, 15 años, pero no estamos, no está perdido todo. Todavía tenemos oportunidad de los futuros docentes apoyar a todos nuestros alumnos. No importa quién te llegue, no importa si es un autista, no importa si es Asperger, no importa si tiene un trastorno en el lenguaje. No importa. Sí. Lee tantito. Una tarde, dedícale una tarde tu docente a eso que tiene mi alumno para ver de qué manera yo lo voy a poder apoyar. Y créemelo, que al final vas a tener la satisfacción más grande del deber cumplido. Claro. Gracias, papás. Gracias a ustedes por haber sido tan responsables y que aman tanto a Daniel. De decir, no te dejo solo. Sí, eso es importantísimo, que uno aprenda a entender a su hijo y darse cuenta de que si tiene algo diferente, buscar ayuda. Siempre buscar ayuda. Siempre, porque uno pues no tiene el conocimiento, ¿no? Claro. Pero sí buscar ayuda. Si no es un psicólogo, es un neurólogo o una maestra que tenga, como usted, la experiencia con este tipo de niños, ¿no? Porque gracias a Dios y gracias a una búsqueda en internet la pude localizar. Sí, ¿no? Y a la pandemia. Y a la pandemia, esa es otra cosa, ¿no? Eso también influyó demasiado. Sí, claro. Desgraciadamente. Y le digo, y son aprendizajes. Yo sí puedo decir, yo aprendí de Daniel muchísimo. Cosas que no conocía yo del TDAH, lo aprendí con Daniel. Sí, claro. Sí. ¿No? Aprendí a ser tolerante, aprendí a ser empática, aprendí
decían, ¿qué es la empatía? Es ponerte en el lugar de los otros, es ponerte en los zapatos del otro. No me puedo poner en tus zapatos porque no me quedan tus zapatos. Claro. Pero puedo estar junto a ti y puedo caminar junto a ti. Claro. ¿No? Y dentro de mis posibilidades te voy a apoyar a ti para que tú puedas desarrollar lo más que puedas en todos los aspectos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los docentes. Ustedes como papás, no rendirse. Sí duele. Sí duele cuando se cae tu niño y se raspa una rodilla. Duelen más estas situaciones. Sí. Pero si yo me quedo a llorar lo que tiene mi hijo, la condición que puede tener mi hijo, no salgo adelante ni lo saco adelante a él. No, claro que no. Entonces, sí lloren, tómense su tiempo, lloren, vivan su, por llamarlo de alguna manera, su duelo. Ajá. Denle vuelta a la página y decimos, y va por todo. Claro. Dentro de sus posibilidades. Que no tengo dinero para llevarlo a terapia, si no tengo dinero para ponerle un profesor especial o algo, hay tecnología. Ustedes sean esos docentes, sean esos instrumentos que él tanto necesita o ella tanto necesita. Gracias por haber compartido conmigo. Gracias por estar aquí. Sabe que la quiero de siempre, la quiero, la valoro, la reconozco, porque mire que me consta todo lo que ha hecho, todo lo que ha caminado y todo lo que nos niño. Falta de caminar. Y eso que no es nada, apenas comienza. Apenas comenzamos. Y no está garantizado el éxito para ustedes, papás. No, claro porque que no. Porque todavía se pueden tropezar, se pueden caer, se pueden equivocar. Llegue a un colegio, no es el correcto, busco otro, no importa. Aquí lo importante es no darse por vencidos. Sí, no, y no dejarlo. No dejarlo nunca. Y siempre porque te amo. Claro. Porque te amo, estoy aquí contigo, porque te amo, no te dejo ni te suelto. Así es. Gracias. Mil. Un beso a mi Daniel, lo amo. Ese Daniel, sí, claro. Ese Daniel. Y a usted también la ama Yo mucho. sé que nos queremos. Claro. Nos queremos mucho. Gracias por habernos acompañado. Esto es Platicando con la maestra Mirna Webb, un espacio para transformar la educación desde el corazón.